El CONADE ha enviado dos cartas al Tribunal Supremo Electoral, una haciendo referencia a estas elecciones primarias, incluso tras conocerse esta posición comparando con vecinos países como la Argentina, de que toda la ciudadanía podría llegar a votar en unas elecciones primarias. Primer punto. Segundo punto, se envió también una carta al presidente del órgano electoral solicitando un detalle del cambio de recintos, el aumento de mismo, incluso el registro de nombres. Todos los detalles nosotros vamos a conocer en esta mañana junto a Manuel Morales, quien es representante del CONADE, haciendo hincapié en que incluso se continúa viviendo y ejecutando esta desobediencia civil pacífica que arrancó con una marcha. Si bien no es el tema de la invitación de la entrevista, Manuel, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar este contacto. El jueves en Sucre se desarrolló una protesta dentro de lo que dice la Constitución Política del Estado. Esta ha sido pacífica, exigiendo se cumplan las normas y las leyes rumbo a las elecciones judiciales y rechazando esta decisión de prórroga de los mandatos allá en con los magistrados. En realidad, ha sido descalificada por el gobierno esta marcha que no tuvo cuerpo, que no tuvo apoyo. Manuel, bienvenido. Muy buenos días, sí. Para nosotros lo importante fue congregar al Comité Cívico de Chuquisaca, una organización que se ha plegado a este tipo de movilizaciones. Participaron también los representantes del Comité Cívico de Oruro y otras organizaciones de la sociedad civil. En consecuencia, nosotros hemos cumplido con la organización de la marcha, pero lo más importante es que de la misma se ha ratificado la desobediencia civil como una forma absolutamente democrática de oponernos a una tentativa que lo que busca es establecer un golpe judicial y un sistema dictatorial. El gobierno de Luis Arce, a través del ministro Iván Lima, pretenden gobernar con sentencias constitucionales que, de acuerdo a las normas, son inapelables, son vinculantes. Sin embargo, esta estrategia tiene un error de nacimiento, cuál es que los que están usurpando los cargos de magistrados ya han fenecido en sus mandatos. Entonces yo quiero recordarle a la opinión pública que está vigente en la Constitución Política del Estado el artículo 183, el 187, 188, 194, 198 y 200 para aquellas personas que quieran consultar. Y en todos estos artículos se establece que los magistrados, una vez que cesan en sus funciones, no pueden ir a la reelección. Por lo tanto, no podría haber una prórroga con ellos como actores fundamentales. En ese sentido, la movilización de Sucre ha sido importante porque se ha decidido en esta semana presentar ya las demandas penales en el Ministerio Público. No nos interesa entrar a debatir con ellos el tema de la declaración constitucional, de la autoprórroga, sino entrar directamente a denunciarlos por usurpación de cargo o de funciones, el artículo 122 de la Constitución y un artículo específico en el Código Penal modificada por la Ley 1390. Este es el mandato que nos ha dado Sucre, pero nosotros queremos anunciar que esta semana nos abstendremos, no haremos movilizaciones en la ciudad de Sucre, debido a que está la gente ya del movimiento al socialismo, y con ellos, la gente de Evo Morales, y con ellos tenemos profundas discrepancias. Evo Morales tiene todavía deudas pendientes con la democracia y no podríamos estar movilizándonos junto a este sector. Por eso es que nos estamos absteniendo de movilizarnos en Sucre y vamos, por el contrario, a presentar estas demandas en el resto de los ministerios públicos del interior. ¿Bajo qué argumento jurídico se entregaría todo esto que estamos conociendo, ya que el ministro Iván Lima dijo de manera textual este fin de semana: las sentencias constitucionales en Bolivia son la última palabra del Estado, son definitivas, causan Estado, son vinculantes y no admiten ningún tipo de recurso ulterior? Es la palabra final, dijo la autoridad. Sí, muy buena tu pregunta. Nosotros no estamos yendo a debatir la sentencia constitucional. En realidad no es una sentencia, ni siquiera es eso. Es una simple declaración, la 049, quebrado 2023, del 11 de diciembre del 2023. No nos interesa debatir en estados judiciales el contenido de esa declaración. Lo que a nosotros nos preocupa y nos interesa es que hay personas que en este momento están usurpando cargos y están cometiendo delitos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer abstracción de la declaración.
y vamos a presentar ya denuncias penales específicamente porque personas sin mandato, sin haber sido electas por el voto popular, están queriendo usurpar el cargo de magistrados, están ya nombrando, por ejemplo, vocales en los diferentes distritos departamentales, judiciales, se están autoeligiendo como presidentes de, por ejemplo, el Tribunal Agroambiental, están generando reuniones de sala plena, eso ya son actos ilegales, y yo les recuerdo que el artículo 122 de la Constitución dice que son nulos de pleno derecho todos los actos de personas que usufructen cargos para los cuales no han sido electos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar en la parte penal, y yo le quiero hacer la siguiente pregunta a través de tu medio al ministro Iván Lima. Si el problema no es la declaración, sino la forma como se la ejecuta, ¿por qué el ministro Iván Lima y el presidente Luis Arce no asumieron el compromiso de ejecutar esa declaración constitucional inaugurando el año judicial del 3 de enero en Sucre? ¿Por qué no lo ha hecho Iván Lima? Porque él sabe que eso es cometer un delito y los está dejando a los magistrados largados a su suerte, para que sin salvavidas, para que sin salvoconducto, sin seguro, se metan a esta aventura golpista y luego van a ser estos magistrados los que van a sufrir las consecuencias. Y yo termino con esto. Quiero recordar a la ciudadanía que personajes que tuvieron casi el mismo rango que los actuales magistrados han estado en la cárcel del año 2019. Basta recordar que los vocales del Tribunal Supremo Electoral estuvieron a la cárcel, María Eugenia Choque, el señor Costas, Deli Vilca, y luego los vocales de los tribunales departamentales. Entonces, yo les pido a los magistrados que no se equivoquen, que piensen bien en lo que están haciendo y que preserven su integridad familiar, física, profesional, etcétera, absteniéndose de dar este paso. Una gestión bastante interesante para los bolivianos en el tema de las urnas. Digo interesante, ¿por qué? Porque deberían ejecutarse dos elecciones. La primera, las elecciones judiciales que tendrían que llevarse adelante en este primer trimestre, así lo dice también la propuesta y los diferentes proyectos presentados dentro de la Asamblea. Las segundas serían las elecciones primarias rumbo al 2025. Se ha hablado mucho el fin de semana, hubieron noticias respecto al tema, incluso solicitando se suspendan las mismas por ciertos vocales del Tribunal Supremo Electoral. El CONADE ha enviado una primera carta al presidente del órgano electoral plurinacional haciendo referencia y solicitud acerca de las elecciones primarias en dos contextos. Primero, un proyecto de ley para las elecciones que ha sido presentado por el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, y también el otro por este vocal que ha presentado la solicitud de suspender las elecciones primarias. La pregunta que nosotros estamos haciendo al presidente del Tribunal Supremo Electoral es cuál de las dos iniciativas es la que está asumiendo el Tribunal Supremo Electoral. Por un lado, dos vocales plantean que debería haber elecciones primarias en octubre, donde en cada partido debería haber dos candidatos. Ya no como el 2019, donde se aceptó uno, y fue un verdadero desastre, unas primarias hechas a la medida de Evo Morales. Y Tawichi sorprende señalando que debería anularse las primarias y que va a presentar una iniciativa. Entonces la pregunta que le hacemos a Oscar Hassentolfel, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, es ¿cuál es la versión final del Tribunal Supremo? Nosotros como CONADE hemos planteado las elecciones primarias ciudadanas abiertas, es decir, no podríamos retroceder. Si han habido ya elecciones primarias, estas deben llevarse adelante, pero con la participación de la ciudadanía y no de los militantes de los partidos políticos, como fue el 2019, que fue un absoluto fracaso. En consecuencia, necesitamos la información del tribunal, toda vez que nosotros hemos planteado modificar el artículo 29 de la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, para que concurramos a elecciones primarias y no sean los políticos los que definan cuál va a ser el candidato del bloque de unidad, sino que toda la ciudadanía elija entre 2, 3, 4 precandidatos a los que nos van a representar. Ahora, esto tiene un efecto político. Si se suspenderían las primarias o hubiera alguna modificación, en el caso de que se vaya por el proyecto del señor Vargas, del vocal Vargas,
Eso pondría en riesgo la posibilidad de que exista un bloque unitario de las fuerzas opositoras y vendría la debacle, es decir, cada partido elegiría internamente a sus candidatos y por ese lado estaríamos perdiendo la posibilidad de tener un solo bloque y un solo candidato, como el CONADE ha anunciado durante el año pasado, y esos son los esfuerzos en los que estamos trabajando para unificar y construir una sola alternativa al movimiento al socialismo. Dos misivas se han enviado al órgano electoral plurinacional de la mano del CONADE. La segunda es una solicitud de información de la creación de estos nuevos recintos electorales. El 5 de enero se daba a conocer que en el territorio boliviano se han incrementado 84 nuevos asientos electorales y se han ajustado otros. Y si hablamos de asientos electorales, se hace referencia también a los recintos que van a recibir a los bolivianos en las urnas a partir de esta gestión. Serían los próximos eventos electorales, sea este 24, el próximo 25 con las elecciones generales. Hay muchos puntos de solicitud, como la información correspondiente en detalle. Sí, nos preocupa porque según el artículo 146 de la Constitución, con los datos del censo se tiene que rediseñar las circunscripciones uninominales y especiales indígenas. Sin embargo, el tribunal está anunciando la creación de nuevos asientos electorales, es decir, nos preocupa porque eso podría ser un indicador de un próximo fraude electoral. Los nuevos asientos electorales dice que se están dando en áreas rurales y urbanas, ya nos preocupa eso, porque significaría que la población está creciendo. Es decir, hay ciudadanos mayores de 18 años en una cantidad muy grande, muy significativa, que estarían alterando los recintos electorales y se estarían creando nuevas mesas. Y eso no es cierto. Es probable que haya nuevos votantes, pero la población que crece en Bolivia son los niños, los que están naciendo, es un segmento muy grande ese. Y nos preocupa porque están cambiando los nombres de los recintos electorales y hablan también de recintos electorales mixtos, es decir, estos son en áreas rurales donde van a votar los que votan por diputados uninominales, pero también pueden votar alternativamente por el diputado especial indígena de acuerdo a sus criterios. Y todavía el censo no se ha realizado. Y una de las preguntas del censo es conocer también la autoidentificación. Por lo tanto, esto huele a fraude y por eso estamos de manera urgente introduciendo esta nota. Queremos la información precisa, cuáles son esos nuevos recintos electorales que se han creado, dónde se han creado, cuál es la población que estaría siendo merecedora de la creación de estos nuevos recintos, y estamos pidiendo además que esta sea una información georreferenciada, es decir, que se indique de manera específica con coordenadas para que nosotros podamos ver a través de mapas dónde están creando estos recintos electorales, y luego eso vamos a cruzar, por supuesto, con la información del INE, pero nos ha parecido sumamente sugestivo que el año 2023, de espaldas a la ciudadanía, se hubiera creado estos nuevos recintos. Huele a fraude, como te digo, y por eso es que estamos mandando esta nota exigiendo esa información al Tribunal Supremo Electoral. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos con CITEL-HR Nacional. ¿Hasta cuándo se va a esperar respuesta por parte del tribunal a estas dos cartas enviadas de manera formal, además firmadas por todos los representantes regionales del CONADE? Vamos a insistir en esta semana y te quiero informar, y a través de tu medio, que aquí no termina todo. Vamos a mandar ya nuevas notas porque el CONADE es un celoso guardián de la democracia. Estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que nos dé información y nos diga y nos garantice que va a funcionar el TREP en los 4 procesos electorales que vienen: primarias, judiciales, elecciones generales y elecciones municipales. También estamos solicitando que nos brinden los mapas de las circunscripciones especiales indígenas, que hasta el día de hoy, desde el año 2009, nunca los hemos conocido. Estamos solicitando información más precisa porque estamos muy preocupados sobre el descontrol que pueda haber en el tribunal sobre los procesos electorales. Y el hecho que los vocales tengan una visión distinta sobre las primarias ya es una señal de alarma de que al interior del tribunal no hay cohesión, no hay coherencia, no se está trabajando de manera institucional y cada uno de los vocales está haciendo lo que quiere.
Por lo tanto, estaremos con novedades esta semana y sí vamos a exigir que lo que estamos solicitando se nos entregue.